Padres de Reddit, ¿cuál es su mayor historia de no se lo cuenten a mamá? Cuando tenía 15 años pedí prestado el auto de mi mamá para recoger a una amiga que se había emborrachado y terminó en una mala situación con unos chicos. De camino a casa perdí el control sobre un poco de hielo y me resbalé contra un árbol en la entrada de mi vecindario. Mi mamá es aterradora, pero afortunadamente se va a dormir temprano, así que cuando llamé a casa me sentí aliviado de que mi papá respondiera. Vino, empujó el coche hasta casa, nos preparó unos sándwiches a mi amigo y a mí, me dio un sermón sobre cómo conducir sin permiso y nos metió en la cama. Al día siguiente, le dijo a mi mamá que había destrozado el auto en una carrera de donuts temprano en la mañana. Después de eso, nunca dudé en llamar a mi papá cuando necesitaba ayuda, incluso cuando sabía que hacerlo podría causarme problemas importantes. Hija aquí, pero es una historia que vale la pena contar. Si papá pudiera usar internet, lo compartiría. Papá tenía un taller magnífico, 1000 pies cuadrados de herramientas eléctricas y objetos punzantes. Tengo 12 años, mi hermano tiene 9, mamá está fuera de la ciudad. Los tres deciden construir un condominio para gatos para nuestro nuevo gatito, todo va bien, hasta que papá saca la pistola de clavos. Mira, mi familia es vaga. Papá había eliminado cualquier mecanismo que impidiera disparar clavos a menos que el arma estuviera presionada contra algo. Mi hermano y yo pensamos que esto fue muy divertido. Nos turnamos para disparar clavos a la diana, que estaba montada en la pared de hormigón. No hace falta decir que uno de los clavos finalmente no alcanzó el tablero de dardos, rebotó en la pared y voló hacia nosotros. El clavo golpeó las gafas de seguridad de mi hermano y se atascó. Los tres nos quedamos sentados en un silencio atónito. Entonces mi papá dijo, bueno, mierda. No le digas a tu mamá. La primera vez que tuve relaciones sexuales, intenté deshacerme del condón tirándolo al inodoro. Parecía una buena idea en ese momento, la goma volvió a salir a la superficie 1 o 2 horas más tarde y papá la vio. Más tarde, me enfrentó de pasada mientras pasaba junto a mi computadora en el sótano, se aseguró de que siguiera estando a salvo y me advirtió que ambos tenemos un futuro brillante por delante. Luego, tranquilizó mi corazón, no hay ninguna razón por la que tu madre deba saber sobre esto. Lo realmente estúpido es que así es exactamente como descubrió que mi hermano mayor estaba teniendo relaciones sexuales unos años antes. Y yo también sabía de eso antes, usa la maldita basura, hombre. Llevaba a mi hija a clases de karate, asistíamos ambos, todos los miércoles. Fue una clase larga, de 2 horas, y a veces ella simplemente no tenía ganas de ir, pero no quería decírselo a mamá. Así que algunas veces nos vestíamos elegantemente para ir y luego simplemente íbamos a DQ para tomar un helado y conducíamos escuchando música hasta que regresábamos a casa. Me sentí un poco culpable por no decírselo a mi esposa, pero fue un buen tiempo hija papá bien empleado. Ella se va a la universidad y no puedes recuperar el tiempo. Soy el niño, pero mi favorito era este. Teníamos días de salud mental en mi familia. A mi hermano y a mí se nos permitió tomarnos un día escolar de nuestra elección libre por semestre. Los padres nos llamaban enfermos, siempre y cuando no cayera en un día de examen o en la fecha de entrega de una tarea importante. Mi papá me dejó fingir que estaba enferma durante 3 días enteros mientras mi mamá estaba fuera de la ciudad por negocios porque me sentía miserable después de una ruptura y de ser intimidada por el amigo que fue el catalizador de dicha ruptura. A pesar de que constantemente mantenía la línea del partido de que no salí, técnicamente no estaba permitido en nuestra casa. Él también hizo todo lo posible durante toda la semana para mejorar mis días. Salimos a cenar, vimos películas, tomamos helado, pasamos el rato en la librería, cocinamos juntos, jugamos videojuegos, etc. Mi esposa recibió una llamada diciendo que necesitaba recoger a nuestra hija, de 3 años en ese momento, del preescolar porque se había cagado en los pantalones. Aparentemente, de alguna manera consiguió mier por todas partes, pantalones, camisa, zapatos, por todas partes. Después de recogerla, mi esposa la trae a casa, la limpia, le pone su vestido favorito y la lleva a tomar un helado, asumiendo que le da mucha vergüenza hablar de ello y quiere hacerla sentir mejor. Llegué a casa y, mientras mi esposa preparaba la cena en la otra habitación, le pregunté qué pasó.
Ella tiene una gran sonrisa en su rostro y comienza a explicar tan claramente como lo haría un niño de 3 años que no estaba contenta de que su mamá no la dejara usar un vestido y que si se hacía caca en los pantalones y se manchaba la ropa, sabía que hay que cambiarla. El resto de la historia se desarrolló como un villano de Bond explicando su plan maestro. Pude ver en su rostro lo orgullosa que estaba y entre mis propios sentimientos contradictorios de disgusto, orgullo y preocupación lo único que se me ocurrió decir fueron 2 cosas. Nunca lo vuelvas a hacer y nunca se lo digas a tu madre. Cuando tenía 10 años, mi papá vino a mi escuela antes del mediodía y le dijo al director que tenía una cita con el médico. No tenía idea de que vendría y verlo en mi clase fue un shock. Luego le dijo a mi maestra que tenía que ir al médico, y yo estaba creyendo que en realidad iba al médico. Terminamos yendo a un partido de béisbol durante toda la tarde. Mi mamá estuvo fuera de la ciudad por un par de días y mi papá me dijo que nunca le dijera que él me hizo hacer novillos en la escuela. Hija aquí. Mi padre solía despertarse alrededor de las 5 de la mañana, incluso los fines de semana. Siempre me levantaba a las 6 para ver todos mis dibujos animados. Me permitieron comer todos los dulces y papas fritas que quería hasta que él se fue a las 8 y mi madre se despertaba, de lo cual rápidamente ocultamos toda evidencia. Ahora que soy madre, mataría a mi marido si me hiciera eso, estaba muy hiperactiva. No es de extrañar que mi madre pensara que tenía TAS solo los fines de semana. Soy el hijo, pero aquí vamos. Estaba pescando en alta mar con mi padre cuando tenía unos 12 años, íbamos a pescar atún y marlín a unas 70 millas de la costa. Estaba instalando uno de nuestros señuelos de pesca más grandes que tenía un anzuelo de aproximadamente 3 pulgadas de largo cuando me resbalé y me enganchó en la mano entre el dedo índice y el pulgar. La púa entró en el músculo, pero no hasta el final. Me levantó y me dijo, bueno, tenemos 2 opciones. Podemos entrar y encargarnos de ello o puedo empujarlo, cortarlo y seguir pescando. Estábamos a unas 3 horas de la costa así que dije hazlo. Era cirujano, así que confié en él. Me dio algo para morder mientras tomaba mi mano. Él dijo, está bien. 1, 2 me miró a los ojos y dijo con calma no le digas a tu madre y luego lo hizo. Me dolió muchísimo, cortó la púa, la sacó lentamente y vendó la herida con nuestro botiquín de primeros auxilios. Pescamos algunos peces excelentes y entramos 4 horas más tarde, la mejor decisión jamás tomada. Mi padre fue policía durante años y siempre le pesaba un poco el pie al conducir. En ese momento, Nueva Zelanda tenía problemas con los chicos corredores, los niños que consiguen trabajo en las fábricas de carne nada más terminar la escuela secundaria. Compran un Mitsubishi Evolution o un Subaru WRX-D o algo así y se lo sacan de encima por las ciudades corriendo y todo eso, coches que pudieran seguir el ritmo. Luego, un año, cuando estaba en la escuela secundaria, Nueva Zelanda tenía un superávit y la policía recibió una gran inyección de dinero y gastó una gran parte en autos de alto rendimiento para perseguir a los chicos corredores. Mi papá y yo habíamos estado en otra ciudad viendo rugby una noche y tuvimos que pasar por la estación de policía de camino a casa, así que nos detuvimos para echar un vistazo y la recepcionista le arrojó las llaves. Papá se volvió completamente loco con esto, nunca lo había visto conducir así. Recorrimos las carreteras secundarias, vacías en kilómetros a la redonda, con las sirenas y las luces gritando, deslizándonos por las curvas al estilo rally y pasándolo muy bien. Su compañero vivía razonablemente cerca en una granja, así que entramos en uno de los potreros vacíos que están preparados para construir una nueva granja y nos deslizamos por todos lados. Hay una recta de unos 4 o 5 kilómetros de largo que no tiene otras carreteras y alcanzamos los 230 kilómetros por hora al salir de la granja. Regresamos a la casa después de llegar a casa y mamá preguntó cómo estaba el rugby y papá accidentalmente dijo que rugby. Pero de alguna manera nos salimos con la nuestra. Hasta donde yo sé, ella todavía no lo sabe.